Buen día para todos. A continuación vamos a dar inicio a la sección de análisis termogravimétrico. Esta será llevada a cabo por mí, que soy Oscar Medina, estudiante de doctorado en Ingeniería de la Facultad de Minas y miembro del Grupo de Investigación en Fenómenos de Superficie Michael Poulenc. La agenda a presentar hoy parte de una primera revisión de unos conceptos básicos asociados al funcionamiento de este equipo, seguido de la instrumentación y caracterización de los analizadores termogravimétricos. Después pasaremos a una sección donde hablaremos un poco de análisis termogravimétrico a alta presión y finalizaremos con algunos ejemplos y casos de estudio. Bueno, en cuanto al análisis termogravimétrico, esta es una técnica que nos permite medir la cantidad y la tasa del cambio en el peso de un material en función de la temperatura o el tiempo bajo una atmósfera controlada. Estas mediciones se utilizan principalmente para determinar la composición de materiales y predecir su estabilidad térmica a temperaturas hasta los 1000 grados centígrados. La técnica también puede caracterizar materiales que exhiben pérdida o ganancia de peso debido a fenómenos de descomposición, craqueo, oxidación, gasificación e incluso deshidratación. Esta es una figura típica de tres diferentes materiales que se han sometido a condiciones no isotérmicas, es decir, a un calentamiento entre los 50 y los 800 grados centígrados, y en los cuales se puede observar cómo el cambio de masa se genera con el aumento de la temperatura. En el caso de este material en el panel C, este empieza su descomposición a una temperatura de aproximadamente 200 grados centígrados, ligeramente inferior en el caso B, la cual empieza a los 350 grados centígrados, y ligeramente muy parecida a la del caso A, que empieza a los 370 grados centígrados. Con la tasa del cambio de masa, lo que podemos determinar es efectivamente cuál es la temperatura en la cual se genera esa mayor descomposición de la fracción que estamos analizando. En cuanto a los mecanismos que determinan el cambio de un peso de un material, podemos encontrar materiales que generan pérdida del peso durante el proceso de calentamiento o materiales que pueden aumentar de peso. Esos materiales que pueden perder peso pueden estar asociados a fenómenos de descomposición, es decir, de ruptura de enlaces químicos, a evaporación, donde se pueden generar la pérdida de volátiles con temperaturas elevadas, a fenómenos de reducción, donde se genera una interacción de la muestra a una atmósfera reductora como hidrógeno, amoníaco y etc., o a la desorción de compuestos que previamente estaban absorbidos en la superficie del material. Por otro lado, con el aumento de peso puede estar asociado a fenómenos ya sea de oxidación, donde la muestra interactúa con el oxígeno en una atmósfera oxidante y este puede hacer queme absorbido a la superficie y los sitios activos del mismo, o fenómenos de absorción. Esta es una representación sistemática del sistema en el cual se puede llevar a cabo el análisis termogravimétrico a baja presión, el cual consiste un elevador para el movimiento vertical de un horno en el cual se va a llevar a cabo el incremento de la temperatura a condiciones ya sean no isotérmicas o isotérmicas. Por este horno, digamos que va a haber una entrada o una válvula que permite la entrada de los gases y la salida de los mismos. Tenemos un portamuestras que va a desplazar la muestra horizontalmente y acercarlo al termopar, que es el sistema que va a sensibilizar la temperatura dentro del horno. Por otro lado, este portamuestras va a estar anclado a un brazo de la balanza, el cual nos va a permitir calibrar nuestro crisol en la parte externa del sistema con la parte interna del mismo. Y de esta forma pues podemos llevar a cabo un control del cambio de masa que está en la muestra para el análisis. Cabe mencionar que existen muchos materiales de referencia de pérdida de masa para poder calibrar estos equipos con masas nominales entre el 2%, el 50% y el 98%. Por otro lado, la calibración de la temperatura se hace con la tradición de punto de Curie con la norma ASTM 1582. Aquí podemos ver en más detalle eh, cómo se compone el horno dentro del analizador termogravimétrico. Como tal, vemos aquí nuevamente la apertura para la entrada y respectiva salida de los gases.
cómo se, digamos, posiciona el portamuestras dentro del horno, el cual digamos que va a tener un contacto directo con los gases que están entrando en el mismo. Y adicionalmente a eso, pues la termocupla también va a estar posicionada de tal forma que nos permita sensar la temperatura dentro del horno en cada punto de la corrida que estemos realizando. El intervalo de temperatura al que puede alcanzar un analizador termogravimétrico convencional es entre los 20 y 1500 grados centígrados y se puede utilizar tasas de calentamiento entre 0 y 200 grados centígrados por minuto. Por otro lado, es necesario aislar y refrigerar el exterior del horno y podemos purgar la muestra siempre con nitrógeno y argón para evitar que ésta se oxide. En cuanto al funcionamiento de la balanza, esta opera según un principio de equilibrio nulo. En la posición 0 o nula brillan cantidades iguales de luz sobre dos fotodiodos que están ubicados en la parte superior del mismo. Si la balanza se mueve fuera de la posición nula, una cantidad desigual de luz brilla sobre los dos fotodiodos, y luego se aplica corriente al movimiento del medidor para devolver el equilibrio a la posición nula. La cantidad de corriente aplicada va a ser siempre proporcional a la pérdida o ganancia del peso. Por otro lado, existen algunos criterios de rendimiento que van a determinar la repetibilidad o reproducibilidad de las muestras o de los análisis que estemos realizando. Entre ellos está la corriente, que va a estar afectada por la construcción del equipo TGA, la calidad del equilibrio y el efecto de flotabilidad. Es decir, dependiendo de cómo estén ingresando los gases a nuestro horno, el flujo que utilicemos, se van a generar efectos de flotabilidad en la muestra que van a afectar los resultados y los perfiles TGA. La sensibilidad también va a estar afectada por la calidad del balance del equipo. La reproducibilidad va a estar afectada por la calidad del equilibrio, el control de la temperatura y la calidad de la construcción. Y la presión de la temperatura va a estar afectada por la colocación del termopar, la estabilidad de la calibración y la interacción del gas de purga. Esto también está directamente asociado a algunos factores ya sean instrumentales o de la muestra, los cuales deben estar ajustados previamente para llevar a cabo un análisis correcto por TGA. Algunos de los factores instrumentales son la geometría del portamuestras, la velocidad de calentamiento y la atmósfera a la que estemos trabajando. Y en cuanto a la muestra, pues la masa o el peso que se va a trabajar con el fin de evitar efectos difusionales en el perfil TGA, la difusión de los gases sobre la misma muestra, el tamaño de partículas, su conductividad térmica y finalmente el empaquetamiento. Algunas de las atmósferas que se pueden utilizar mediante análisis TGA incluyen una atmósfera reductora, atmósferas oxidativas, atmósferas corrosivas, atmósferas inertes, atmósferas autorregeneradoras y una atmósfera de gasificación. Por ejemplo, aquí podemos ver una gráfica en la cual un mismo material ha sido sometido a análisis termogravimétrico bajo diferentes atmósferas que incluyen atmósfera inerte, de aire y de gasificación, y vemos que los perfiles termogravimétricos pues varían de una atmósfera a otra, y esto está directamente relacionado a cómo esa fracción puede interactuar con las moléculas del ambiente para llevar a cabo sus reacciones de craqueo y descomposición. Existen algunas técnicas complementarias al análisis termogravimétrico que son el análisis FTIR y la espectrometría de masas. Estos dos equipos pueden ser anclados al analizador termogravimétrico con el fin de poder analizar los subproductos que se estén generando a través de la pérdida de masa e incluso en la ganancia de masa del material. Bueno, en cuanto al analizador termogravimétrico de alta presión, este consta primero de una parte móvil donde va a estar ubicado el horno y el sistema de levitación electromagnética que permite llevar a cabo las condiciones de presión y temperatura requeridas en la corrida. Por otro lado está una parte fija del equipo, que es toda la parte de abajo, en la cual se puede encontrar una pantalla digital que nos permite operar el equipo, una rosca para hacer el sello cuando llevemos a cabo los análisis termogravimétricos a alta presión, y un orificio para ubicar el soporte perpendicular durante el sellado del equipo. Dentro de este horno vamos a tener un sistema que va a estar conformado por el portamuestras y la parte superior del sistema de levitación.
Esta es una representación esquemática del sistema de levitación electromagnética y el horno, en el cual podemos ver que se permite la entrada de hasta 4 diferentes gases al mismo, los cuales se pueden regular con el fin de poder obtener mezclas de diferentes gases y simular diferentes reacciones químicas dentro de este sistema. Por otro lado, este gas 1 está limitado a la inyección de nitrógeno, argón o helio, con el cual se realiza el vacío y la inyección o purgado de la muestra antes de poder realizar cualquier análisis termogravimétrico a condiciones de vacío. Por otro lado, dependiendo de la presión que vayamos a trabajar, pues los flujos de inyección de los diferentes gases están limitados. Por ejemplo, si trabajamos con presiones inferiores a 0.2 bares, el flujo está limitado a 10 mililitros por minuto. Si trabajamos en el caso de presiones por encima de los 10 bares, pues debemos tener una restricción de flujos inferiores a 100 mililitros por minuto. Y así sucesivamente. Estos son algunos de los gases que pueden ser inyectados dentro del analizador termogravimétrico de alta presión. Y dependiendo de la inyección de cada uno de estos, pues habrá algunas limitaciones en términos de temperatura y o presión. En el caso del aire se está limitado hasta presiones de 80 bares, igual el argón. En el caso del dióxido de carbono podemos llegar hasta presiones de 30 bares. En el caso, por ejemplo, del metano podemos llegar hasta temperaturas de 900 grados centígrados y así sucesivamente en cada uno de estos sistemas. En general, las condiciones máximas de operación del equipo incluyen una temperatura de 1100 grados centígrados, una tasa de calentamiento de 250 grados centígrados por minuto, una masa máxima en el sistema de 500 miligramos. El portamuestras está construido de aluminio y permite una capacidad de 90 microlitros. Y el equipo permite trabajar a alta presión, por lo cual es necesario un buen sello entre la parte móvil y la parte fija del equipo. En cuanto a la bomba de vacío, este es un sistema que se tiene acoplado a la TGA, el cual permite operar a condiciones hasta de 0.001 bar y poder realizar el respectivo purgado y limpieza de la superficie de la muestra antes de llevar a cabo un análisis termogravimétrico. En este caso hay dos líneas que están enlazadas a la bomba, la primera desde el manómetro ubicado a la salida de los gases, la cual funciona para presiones superiores a 0.3 bares, y la segunda que está ubicada desde la cámara donde se encuentra la muestra, y esta línea pues puede operar a presiones por debajo de los 0.3 bares. Cuando se lleva a cabo análisis termogravimétricos de alta presión, es importante corregir las medidas por efectos de bollanza o de flotabilidad, por lo cual el equipo siempre realiza una primera corrida en la cual vamos a tener nuestra muestra, y es decir, nuestro ensayo experimental, y una segunda con la cual podemos hacer una corrección y va a ser realizada bajo las mismas condiciones de la primera corrida, es decir, una repetición, y finalmente restando los puntos pérdida de masa pues, o cambio de masa en cada punto de la temperatura o tiempo, podemos obtener una corrección de los datos que se van a obtener a alta presión. Al igual que el analizador termogravimétrico de baja presión, este también puede ser acoplado a sistemas como espectrómetros de masas o FTIR con el fin de poder hacer un registro de los productos gaseosos que se estén generando durante la descomposición o craqueo térmico de las diferentes muestras que se estén analizando. Entrando directamente a las aplicaciones, primero quisiera mostrar una de las más importantes o más ampliamente usadas mediante estos análisis, y es la estabilidad térmica de un material. Aquí podemos ver una gráfica típica de masa en función de la temperatura, en la cual se han sometido tres diferentes materiales, y podemos observar que con el aumento de la temperatura cada uno de ellos pues disminuye su masa en mayor proporción, por ejemplo, para el caso de la línea roja, y en menor proporción para el caso de la línea azul. Sin embargo, vemos que hasta los 600 grados centígrados estos tres materiales pierden aproximadamente 0.3% de su masa, lo cual nos indica que son térmicamente muy estables. Esta es una figura comparativa en la cual se muestra el perfil de descomposición de los asfaltenos, que son moléculas pesadas del crudo, en ausencia, que es esta línea roja, y en presencia de un nanocatalizador, el cual fue regenerado y utilizado durante diferentes ciclos.
Como tal, vemos que la descomposición del asfalteno en ausencia de los nanopartículas se lleva a cabo en esta región de alta temperatura, con una descomposición principal aproximadamente a los 455 grados centígrados. La presencia de estas nanopartículas disminuye ese pico de descomposición hasta los 210 grados centígrados en esta región de baja temperatura y continúa su descomposición en la región de media temperatura hasta los 280 y 370 grados centígrados. Y por otro lado vemos que a medida que el material se regenera, la intensidad de este primer pico se disminuye y aumenta la intensidad de los picos en la región de media temperatura. Por otro lado, mediante el análisis termogravimétrico también podemos analizar corridas a condiciones isotérmicas, es decir, evaluar el cambio de masa pero en función del tiempo. En este caso se observan unos perfiles isotérmicos para la conversión de una fracción absorbida sobre unas nanopartículas eh, en función del tiempo. Y lo que podemos observar es que en todos los casos pues se logra una conversión del 100% y que dependiendo del nanomaterial o del ciclo que se esté evaluando, pues ese tiempo en el cual se logra descomponer el 100% del nanomaterial está cambiando con el tiempo. Entonces el analizador termogravimétrico también nos permite obtener cuánto de la masa se está perdiendo a una temperatura constante y en función del tiempo. Otra de las aplicaciones más importantes del análisis termogravimétrico es la construcción de isotermas de absorción. Eh, Esto se puede realizar a partir de el análisis cuantitativo de cuánto es el aumento en la masa de un material el cual fue sometido al dopaje o a la absorción de otro, de otro material. Por ejemplo, en el caso de las nanopartículas con surfactante, digamos que en este caso se doparon tres diferentes nanomateriales con un mismo surfactante. Y luego lo que se hizo fue evaluar cada uno de estos puntos mediante análisis termogravimétrico y hacer un registro del cambio en la masa en el soporte debido a la adición de los surfactantes. Y de esta forma pues podemos construir cuánto de surfactante se absorbió en la nanopartícula y tener las isotermas de absorción. Por otro lado, en el análisis de materiales base de carbón, el porcentaje de ceniza es un eh, análisis muy importante que determina cuánto de elementos diferentes al carbón pueden estar presentes en el material sintetizado. En este caso es un cerogel dopado con óxido de cerio. Y bueno, lo que se hace es someter el sistema también a estas temperaturas de 900 grados centígrados, identificar cuál es el porcentaje remanente, que sería ese porcentaje de ceniza asociado pues a otros metales que no son carbón. Como se mencionó previamente, los análisis termogravimétricos pueden estar acoplados a otros equipos que permiten hacer un registro de los gases que se estén produciendo mediante la descomposición térmica. En este caso hicimos un análisis de los gases que se estaban produciendo a diferentes presiones mediante la descomposición de asfaltenos y pudimos hacer un registro y una gráfica de distribución de gases producidos para cada una de las corridas evaluadas. Y bueno, a poder analizar en base a eso cómo cambia esa producción de gases en función en este caso de la presión y así poder análisis también en función de diferentes variables. Por otro lado, los perfiles termogravimétricos nos permiten hacer cálculos y análisis cinéticos en términos ya sea de energías de activación y factores preexponenciales que nos van a dar cuenta de qué tan efectivos son algunos nanomateriales para poder llevar a cabo algunas reacciones o catalizar reacciones ya sea de descomposición, craqueo, oxidación, gasificación, entre otras y para muchas otras aplicaciones. Estos modelos se pueden ajustar dependiendo de las condiciones experimentales que estemos evaluando, ya sea condiciones isotérmicas o a condiciones no isotérmicas. Finalmente, otra de las aplicaciones del análisis termogravimétrico es determinar la temperatura de Curie de algunos materiales y esto se puede realizar a través del sometimiento del material a temperaturas elevadas, a condiciones no isotérmicas y se determina este punto o esa temperatura de Curie cuando el sistema pierde masa drásticamente con ese aumento de la temperatura. Y eso, para eso, digamos que se debe también ajustar un imán o un sistema magnético cercano al horno y con el fin pues también de poder evidenciar
ese cambio en la masa en el perfil TGA. Y bueno, finalmente estas fueron las referencias que se utilizaron para la construcción de esta presentación.